Buenas chiques, ¿cómo andan? Bueno, vamos a trabajar un poco la conferencia número uno de Freud, dictada en la Clark University en 1909. Una conferencia que está destinada a legos, está destinada a personas que no conocían demasiado del psicoanálisis. Es la primera salida de Freud a América y hay algunas anécdotas que tienen que ver con esta conferencia, donde a él lo nombran doctor de honoris causa de esta universidad. Él da durante 5 días, 5 charlas, donde va a tratar de explicar en 1909 qué es lo que él está descubriendo, qué es lo que él está empezando a encontrar y cómo se va desarrollando esa idea de el aparato psíquico. Y especialmente con un concepto que ya había sido trabajado desde los griegos, pero que Freud prácticamente lo patentiza, que es el inconsciente. Hay comentarios, hay anécdotas de que cuando Freud es invitado a esta, a esta universidad, va con su amigo Jung, Breuer, Ferenczi, y algunos dicen que él cuando ve el puerto de Nueva York, una de las cosas que plantea es, esta gente no sabe que está trayendo la peste. Hacía referencia precisamente a estas ideas revolucionarias que él iba a plantear respecto de la sexualidad, respecto de la no autonomía de los sujetos en función de un aparato psíquico que digitaría nuestra vida y que de alguna manera nos generaría esa herida narcisista de saber que no podemos controlar nuestros impulsos o muchas veces nuestras acciones. Hay algo que nos empuja a veces incluso a actuar en contra nuestro y haciéndonos sufrir. Ese cuerpo extraño que no tiene localización anatómica es lo que él llama el inconsciente y que en algunas de las clases de Zoom vimos que él lo puede empezar a trabajar a partir de la hipnosis, pero luego desestima este método porque realmente le parecía algo poco útil en el sentido de que saber la causa de un síntoma, saber lo que genera una sintomatología neurótica, no era la finalidad del psicoanálisis, sino una vez conocerla, poder elaborarla para poder resolver. Recuerden que siempre Freud va a plantear que un síntoma es la expresión de un conflicto no resuelto, ¿sí?, a nivel intrapsíquico, y que el síntoma es un lenguaje, es un modo de expresar algo que no puede expresarse de otro modo porque un mecanismo de defensa ha actuado sobre algún pensamiento, algún episodio, alguna idea, por considerarlo amoral, contradictorio con las leyes y normas de la cultura, o por ser traumático, y eso que queda pausado en el inconsciente, que queda como alojado en un lugar latente, no queda tan pausado ni tan inerte, sino que se expresa e intenta hacerse consciente. Una de esas maneras habíamos comentado que era el síntoma, otra el chiste, el acto fallido, el lapsus y especialmente los sueños. Recuerden que en 1900 él escribe su gran primer libro con el cual se presenta a la comunidad médica de Viena, con ese libro que, si bien se editó en 1899, él pide que se lo de alguna manera rotule en 1900 porque quería que su paradigma de la psicología naciera con el nuevo siglo. Una de las cosas
que está buena en ese punto es que Freud va a traer una cantidad de conceptos que hoy, y después de tantos años en los cuales podemos estar en desacuerdo, debemos actualizarlos, siguen estando vigentes. Pero bueno, vamos un poco a las preguntas que ustedes tienen en la página de la conferencia 1 para ir viendo si podemos trabajarla juntos, si les parece. Eh, en una de las preguntas yo les comentaba y les preguntaba que el uso anormal de los afectos. Él en algún momento en esa conferencia habla del uso anormal de los afectos. Cuando hablamos de afecto no estamos hablando de cariño o amor como en general tendemos a pensarlo. Los afectos son sentimientos, son emociones, pueden ser cariños, pueden ser tiernas, pero también pueden ser de odio, de hostilidad. La utilización anormal de los afectos es un concepto que él va a plantear y que tiene que ver con que por vivir en cultura, por vivir en sociedad, el ser humano debe reprimir impulsos, el ser humano debe reprimir deseos para poder adaptarse a una norma. Y esos afectos, esos deseos, esas voluntades que puede llegar a tener no siempre son realizables. Y una utilización anormal de los afectos sería, en lugar de poder expresar esos afectos o llevarlos adelante y realizarlos, se aplicaría un mecanismo de defensa, como por ejemplo podría llegar a ser la represión, que implicaría enviarlos al inconsciente y, como acabábamos de explicar, generar un conflicto intrapsíquico. Indudablemente, si queremos vivir en sociedad y en una sociedad relativamente civilizada y tranquila, indudablemente no podemos pensar en una utilización normal de los afectos porque sería realmente caótico. Pero él va a apuntar claramente a la idea de que hay muchos afectos, hay muchas ideas y muchas fantasías que tienen que ver con deseos, con placeres, que en realidad quizás no son tan eh, criticables o dignas de represión, y a veces el psicoanálisis puede ayudar para que esos afectos se realicen o, de lo contrario, se puedan resolver de otra manera. Una utilización anormal de los afectos sería implementar sobre cualquier sentimiento un mecanismo de defensa y no poder ejecutarlo. ¿Sí? Freud en algún momento en otros textos va a plantear que la civilización surge cuando el hombre deja de arrojar las primeras piedras contra otro y puede hablar. El lenguaje ya empieza a ubicar la etapa histórica de la prehistórica, la diferencia, y ahí puede empezar a pensar en una sociedad con normas, con reglas y con leyes. Recuerden que la palabra ley proviene del latín legere y que significa atadura. Atadura en el sentido de que por un lado una ley generalmente ata, prohíbe, limita determinadas acciones. Le quita libertad al sujeto, sujeta al sujeto, pero también lo protege, porque limita a otros también. Y de esa manera se puede conformar una civilización. Indudablemente hoy sabemos que hay que revisar permanentemente cuáles son esas normas, porque muchas veces sabemos que esas normas quizá ya no necesariamente debemos respetarlas y hasta en algunos casos contradicen los derechos humanos. Eh, Cuando Freud habla en esa primera conferencia, ¿no? de Talking Cure, está hablando de la cura por la palabra, ¿no? Pero cuando habla de la cura por la palabra, en realidad él está pensando y contando al auditorio que su técnica es una técnica que consiste
en poder escuchar al paciente que trae una dolencia, que trae una enfermedad, que trae algún tipo de síntoma que no tenga una explicación biológica, ¿sí? Orgánica. Y el Talking Cure, perdón, tiene que ver con la posibilidad de curar hablando. El paciente recostado, relajado, con un analista detrás que escucha lo que está diciendo, va a tratar de generar en eso que está escuchando distintos planos de sentido. ¿Qué quiero decir con distintos planos de sentido? Podemos pensar que un primer sentido es lo que se dice, lo claro, lo que alguien manifiesta. Pero hay otros sentidos ocultos que tienen que ver con esas palabras que se prestan a doble interpretación, que son polimorfas, que a lo mejor también puede haber equivocaciones, sustitución de palabras, olvidos. Todo esto para él van a ser elementos para tomar y poder construir eso que quizás ese paciente no recuerda por haber implementado un método de defensa y, no, y lo está perjudicando. De esta manera, cuando Freud empieza a hablar de los traumas, en esta primera conferencia, él va a hacer referencia al trauma como a ese afecto intenso, sorpresivo, displacentero, que a una persona le genera un estado de shock o un estado de demasiada angustia. Piensen ustedes que en este momento Freud, yo les contaba en alguna de las clases de Zoom, les contaba que Freud tiene una preocupación muy grande, que es la de diferenciar al psicoanálisis de la filosofía. Él no quería que el psicoanálisis fuera pensado como una arte filosófica, quería que fuera pensado como una ciencia de la psicología, de la neurología, de la psiquiatría. Por lo tanto, él se va a asir, se va a tomar de elementos de los paradigmas de la ciencia de ese momento, de la física cuántica, y por eso él va a hablar de resistencias, cargas, transferencia, y así va a tratar de mezclar un paradigma físico, cuántico, con un paradigma médico, y va a hablar de mecanismos de defensa, y así el vocabulario de él no es casual y tiene que ver con poder sostener de alguna manera esta nueva corriente de la psicología que para él era importante que se considerara científica y no especulativa como podía ser la filosofía. Eh, el concepto de trauma, les decía, es un concepto central en la obra de Freud. Freud está en su vida, atraviesa varias guerras, pierde varios hijos a raíz de las guerras. Y la observación de los soldados o de las personas que habían vivido situaciones de combate, que habían vivido situaciones realmente muy fuertes, muy intensas, lo lleva a pensar que el trauma, que también es una palabra que proviene del latín y significa herida, el trauma es esa vivencia que cualquier persona puede tener, puede ser un pensamiento, puede ser una idea o un acto real, que al sujeto le genera tanta angustia que rompe su equilibrio emocional. Piensen que Freud está pensando un aparato psíquico que funciona con un principio regulador que es la homeostasis. Es un equilibrio que generalmente se trata de sostener y que cuando ese equilibrio se pierde, aparece un afecto que es la angustia.
Por eso todos los mecanismos de defensa van a ser mecanismos que ataquen a la angustia, reduciéndola, minimizándola, pero por supuesto que se paga un precio, porque como alguna vez les dije, no es lo mismo resolver un conflicto que defenderse del conflicto. En el mecanismo de defensa, alguien olvida un episodio traumático, proyecta, niega, se va de la realidad, pero el conflicto sigue. La propuesta freudiana es una propuesta que es acompañar al paciente hasta ese lugar de trauma que le genera su síntoma, poder gradualmente, con mucho tacto, llamado timing, elaborarlo. De alguna manera el resultado del tratamiento psicoanalítico no es algo que se pueda predecir, depende de cada paciente, depende de cada persona y la tolerancia de cada persona a poder llegar hasta ese núcleo que le genera tanto dolor. Porque por un lado, ese núcleo olvidado que es el trauma o proyectado, genera síntoma, genera malestar, pero mucho más genera malestar el episodio traumático en sí mismo. Esto parece un juego de palabras, pero en realidad, cuando alguien sufre un síntoma neurótico, un síntoma afectivo, una depresión, un ataque de pánico, una fobia, que cualquiera de nosotros puede atravesar, es doloroso y es molesto ese síntoma. Pero muchas veces puede llegar a ser más doloroso el encuentro con la causa que genera eso. Por lo tanto, el mecanismo de defensa falla en algún punto porque no resuelve el conflicto, pero tiene un éxito, que es minimizar la angustia, que es ese sentimiento de malestar que Freud constantemente va a ubicar como una luz y una señal a la hora de tratar a un paciente. Cuando un paciente habla y cuenta una historia o cuenta lo que le está pasando y comienza a angustiarse, Freud piensa que es porque se está acercando a ese núcleo traumático que genera su síntoma. En ese sentido, cuando Freud habla de afectos inhibidos o sofocados, en realidad está hablando de esto que usábamos antes como utilización anormal de los afectos. Un afecto inhibido puede ser un afecto que no se expresa, sofocado, que se ahoga, que no se lo expresa. Y en ese sentido, él va a tener una postura que es bastante interesante. Él no va a plantear que el ser humano desarrolle sus impulsos abiertamente como a lo mejor lo podría haber hecho Nietzsche, ¿sí? Filósofo también anterior a Freud, ¿no? Pero sí, lo que puede hacer Freud en algunos casos es que esa persona pueda convivir mejor con esas ideas y con esos deseos. Y a veces hasta poder ayudar a que eso que desea no es algo tan grave si lo realiza. Obviamente no estamos hablando de nada que atente contra su vida o la de otros, ¿no? Ustedes piensen que Freud está trabajando en plena época victoriana, está trabajando en plena época de represión a la sexualidad y la sexualidad como sinónimo de placer en él es un concepto central. Para Freud, el inconsciente es un inconsciente sexual, no genital, sexual. Sexual para Freud es todo aquello que genera placer. Es más, para no confundirlo, termina hablando de psicosexualidad. La genitalidad es una manera y es una de las formas de la genitalidad, pero de la sexualidad, perdón.
Pero la genitalidad no se puede asociar solamente a la sexualidad. La sexualidad es muchísimo más. Es todo aquello que genera placer, erotismo, satisfacción, desde construir una obra de arte hasta ver una película, ir a un teatro, comer, lo que genera placer. Y para ir cerrando esta primera parte, una de las cosas que plantea Freud es que si hay algo complejo en esta sociedad es el placer y son los deseos. Eh, Placer, deseo son impulsos que en algún momento va a llamar pulsiones y que en una cultura con represión y con muchísima conciencia moral estricta, realmente a les sujetes se le hace complicado. Bueno, vamos a seguir en el próximo corto con la conferencia 1.